Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Edson Pérez, bienvenidos una vez más a GPS Informativo. El día de hoy, como saben, nosotros mes con mes tratamos de buscar a un autor para que nos cuente un poco más sobre sus libros, pero en esta ocasión es muy importante y es muy especial para nosotros porque, como saben, junio está representado o está caracterizado no solamente por ser el mes del papá, sino también por ser el mes del Pride, el mes en el que se le da mayor visibilidad a toda la comunidad LGBT más. Y es por eso que el día de hoy encontramos un libro excelente que seguramente les va a encantar. Se llama Un hombre en tacones y nosotros tenemos a Omar Ramos, quien es director de comunicación en Salud Diversidad, pero además es autor de este libro. ¿Cómo estás, Omar? Hola Edson, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y gracias por tenerme aquí y por permitirme un espacio para hablar de un tacones. Oye, por favor, cuéntanos un poco sobre de qué va Un hombre en tacones, de qué vamos a encontrar al leerlo. Un hombre en tacones es, como lo dice en su contraportada, la afortunada transformación de un hombre, que en este caso soy yo. Yo me convierto en el pretexto, en el hilo conductor para hablar sobre tres temas que considero importantes y que siempre han estado como en mi mente, en mi cerebro, que son la expresión de género, conocer hombres gays, en este caso y ahora a través de las aplicaciones para conocer personas, y la salud sexual. Un hombre en tacones es el primer libro en México que habla sobre la PrEP, la profilaxis preexposición, el método de prevención más eficaz frente al VIH en la actualidad, con un 99% de eficacia, esto declarado por las organizaciones de salud más relevantes en todo el mundo. Entonces, Un hombre en tacones, antes que todo, es un documento periodístico. Entrevisté a más de 50 especialistas en distintas materias, psicología, eh, sociología, salud, sexualidad, medicina, justamente para que me hablaran sobre estos temas que a final de cuentas son los que han estado ahí permeando mi vida como hombre gay y que justamente quería abordar en este documento, que si bien sí, en efecto, es un documento muy rico y muy agradable a la lectura, es un texto que sobre todo la gente que se acerca es información importante para su vida y para que pueda alcanzar una plenitud y una felicidad. Oye, por ejemplo, ahora que tú dices que es justo tu historia, un poco tu investigación que hiciste, ¿en qué momento dices o cómo surge la necesidad de plasmarlo en un libro? ¿En qué momento dijiste, yo creo que esto estaría interesante que alguien más lo conociera o que alguien más supiera sobre estos temas? Por ejemplo, del PrEP, que ahora que lo mencionas, que creo que todavía es un tema tabú en la sociedad mexicana y que debemos de trabajar muchísimo para que pues pronto sea visto, digamos, de una forma normal o por lo menos quitarle este tabú que lo acompaña. Pues justamente por ese tipo de cosas, querido, no puede ser posible que en nuestra sociedad uno de los avances más importantes de la ciencia y de la medicina sea considerado un tabú. ¿En qué país estamos parados? ¿En qué sociedad estamos parados? Me causa mucho coraje y me causa mucho, ah, no sé, mucho desagrado el que todavía sigamos navegando en esas narrativas. ¿Y en qué momento decidí escribir un libro? Bueno, he sido periodista por más de 13 años. Escribí una columna en Grupo Milenio por más de 10, que en sus últimos 3 años se transformó en Multicolor, que era una columna de entretenimiento con acento LGBT, y todos los días escribía sobre temas LGBT relacionados al mundo del entretenimiento. Y esto me hizo querer acercarme más a los temas que tienen que ver con la comunidad y en particular con los hombres gays, yo como hombre gay cisgénero. Y y la inquietud de hacer un libro había estado ahí desde hace mucho tiempo. Nada más era cuestión de dar el gran salto. Se dio, por fortuna, a mi editorial, a mi casa editorial Penguin Random House, que me publica a través del sello Grijalbo, le interesó mi idea. Y fueron 2 años justamente de investigación, de escritura, de narración, y con el objetivo de dar información. No puede ser que estos temas que son importantes para nuestra salud en general sigan tabú. O sea, no tiene sentido
y creo que Un hombre en tacones es mi granito de arena para evitar que ese tipo de cosas sigan pasando. Ahora, a mí me gustaría que nos explicaras un poco el proceso que llevaste a cabo para aterrizar este libro, porque tú lo decías, platicaste con especialistas y entonces, ¿cómo logras hacer esto? ¿Cómo logras aterrizarlo? ¿Cómo fue el proceso? Fue un proceso bastante arduo. Primero tenía que tener el libro una forma, ¿no? Un hilo conductor y posteriormente se hicieron cada una de las entrevistas que integran el libro, más de 50 entrevistas con diferentes personas LGBT y aliadas que son especialistas en cada uno de los temas que tratamos aquí. Entonces es entrevistar a cada una de esas personas, transcribir cada uno de esos textos, editar cada uno de esos textos y luego enlazarlo en la historia, porque un hombre cuenta la historia también de ellos y de ellas y de ellas, ¿no? Y a través de su conocimiento vamos no solamente narrándome a mí, sino narrando a parte de la población LGBT de este país y de sus aliados y de sus aliadas, y un poco la dimensión de tiempo y espacio en la cual yo me enfoco, que es desde que era yo un niño en 1980 y mitades hasta mi edad adulta, en estos 2010, 2020 ya, ¿no? Entonces, uh, fue un proceso bien interesante, un proceso muy apegado a lo que yo hago, a lo que yo he hecho toda mi vida, que es lo periodístico, ¿no? Muy apegado a las fuentes, a la bibliografía, a la información dura que proviene de lugares que están respaldados por la ciencia, por la medicina, por los estudios, ¿no? Que es, creo, tenemos que recurrir a la información llegadas como nuestra orientación sexoafectiva, por ejemplo. Ahora, poniéndome en el lugar de los chicos que a lo mejor todavía no expresan o no manifiestan su orientación sexual, en los zapatos de los papás que de pronto cuando se enteran que su hijo, su hija o su hija no es heterosexual, eh, al momento de que estas personas lo comparten con ellos, la primera o una de sus preocupaciones es que sufran. Eh, tú tomas Tú tocas temas muy importantes y muy relevantes en este libro. ¿Qué esperas que la gente que lo lea, ya sea un papá, ya sea un hijo, ya sea cualquier persona, se lleve de él? El libro, si bien está escrito de un hombre gay para hombres gays, que es mi audiencia cautiva y mi primera audiencia, realmente a quien quiero que llegue este libro es justamente a ellos y a ellas, a los papás, a las mamás, a las tías, a los tíos, a la familia, a los amigos y a los aliados de un hombre gay. Eh, este libro lo que va a servir es que ellos y ellas, al leerlo, entiendan un poco más de lo que pasa por nuestra cabeza. A veces nuestras conversaciones se quedan muy limitadas, se quedan ante lo que hablamos siempre, lo mucho que nos gusta ir de fiesta, lo mucho que nos gusta comprar ropa bonita, lo mucho que nos gusta Lady Gaga, lo mucho que nos gusta este, los desfiles de modas, ¿no? Y nos quedamos como muy limitados. Entonces, no abrimos esa conversación porque nos han dicho que ser lo que somos está mal, nos han dicho que es impuro, nos contra la religión, que no es lo adecuado, ¿no? Y entonces muchas de las cosas que tienen que ver con nuestra expresión de género, que tienen que ver con nuestra salud sexual, que tienen que ver con la manera en la que nos encontramos con otros hombres gays, no lo podemos expresar. Pues lo que hice fue justamente ahorrarles el trabajo y ponérselos todos aquí, ¿no? Ya no tienen que hacer ese gran esfuerzo, pero sobre todo las personas que tengan al lado o cerca a un hombre gay, si quieren entender un poquito más de lo que pasa por su cabeza, seguramente entrarán en un panorama bastante certero y que les ayudará a entender a esa persona que está ahí, que es mucho más de lo que piensan. Exacto, porque creo que tú lo decías perfecto ahorita, la comunidad gay y en general la comunidad LGBT más ha crecido a partir de la visibilización que le han dado los medios, pero como lo que realmente no son, ¿no?
existen o han existido estos personajes durante muchísimos años en las comedias, el de peluquería, pero el mesero y todos estos que en realidad, pues una persona gay, una persona de la comunidad LGBT más, puede llegar a ser más que solo eso. Ahorita yo lo decía, tú eres director de comunicación en Salud Diversidad, que ahorita a ver si nos cuentas un poco más de Salud Diversidad. Y entonces me parece increíble esto desde el lado de informarte, desde el lado de querer conocer más allá, querer ver más allá de lo que te han dicho y sobre todo entender eh, a lo que las personas de la comunidad LGBT más se exponen o se enfrentan día a día. Ahorita vuelvo a lo mismo del caso del PrEP. O sea, es un tabú todavía en nuestra sociedad y que una persona diga, pues uso PrEP es como, ¿por? No, o sea, se hace esta barrera entre... Una, es que yo uso PrEP y es que para mí es muy violento el hecho de que me juzgues por eso, PrEP, porque es el método de prevención que elijo para cuidar mi salud sexual. Pero ¿qué es lo que pasa? Que se relaciona directamente con mis prácticas sexuales, como tengo mis prácticas sexuales, si las tengo con condón o las tengo sin condón. Y entonces ahí es donde hay un problema, porque si yo decido tener prácticas sexuales sin condón, eso va ligado al placer. Estos nos han enseñado a estar negados al placer. Homosexuales o heterosexuales, a los seres humanos en general se nos ha negado el placer, pues resulta que habemos personas que apoyados por lo que dictan quienes saben de esto, que son los sexólogos a nivel internacional, hace un par de años declararon que el placer es un derecho. Entonces, si el placer es un derecho universal y yo tengo derecho al placer, como a mí se me ocurra tener mis prácticas sexuales, es mi responsabilidad. Entonces, eh, a final de cuentas tenemos que estar muy claros del tipo de práctica sexual que tenemos, de las decisiones que tomamos en general, y si ya nos vamos al terreno de lo sexual, pero, pero vaya, si conocen a una persona, yo, ¿no? Que soy una persona que usa PrEP, ténganlo por seguro que lo último que me va a importar es lo que las personas digan de mí, porque lo único que estoy haciendo es cuidar mi salud sexual. Si yo no cuido mi salud sexual, nadie la va a cuidar por mí. Entonces, a todas las personas que lleguen a tener miedo por eso, y ya déjate, hablar de PrEP fuera de la Ciudad de México es revolucionario. Ir a pedir un condón a la farmacia sigue siendo todo un ritual complejísimo. O sea, no nos vayamos tan lejos. El problema no es PrEP, el problema es que no hablamos de nuestra vida sexual, el problema es que no hablamos de nuestra vida, de la manera en la que cuidamos nuestra salud sexual. El problema es que no hablamos de las ITS, que por supuesto no hablamos del VIH, y entonces todo es tan sencillo como señalar a la otra persona. Dejemos de señalar a las personas y personas que señalan. El que nos señalen ya no nos va a hacer más daño porque ya tenemos mucha información que nos va a permitir saber que todo eso es ruido y ya no vamos a permitir que el ruido siga interfiriendo en nuestras vidas. Entonces, el mensaje es para aquellos que juzgan las prácticas sexuales de los demás, dejen de hacerlo, preocúpense por sus propias prácticas sexuales, infórmense y así seremos una mejor sociedad, una más empática y comprensible. Exacto, y quien juzga sin conocer, en realidad nada más habla de lo que tienes aquí adentro. No puedo decir nada más. Oye, por favor, antes de irnos, cuéntanos dónde podemos encontrar este libro. Este libro lo pueden encontrar en todo el país, en los distintos lugares donde venden libros. Yo espero que allá en San Luis ya esté, ya debería. Si no, coméntenlo en sus redes sociales, comenten en mis redes sociales para yo ver qué presión puedo hacer. Esto en temas de lo físico, también lo pueden pedir por Amazon, por ejemplo, o los lugares donde se venden libros. Si no lo encuentran en físico, lo pueden encontrar digital prácticamente en todas las plataformas digitales de todas partes donde se venden libros. Y toda la información sobre este proyecto la pueden encontrar en hombreytacones.com, que es donde es la casa de todo este proyecto. Estrenamos este 11 de junio la versión en podcast de Un Hombre en Tacones, un podcast para hombres gays, homosexuales y hombres que tienen sexo con hombres, una coproducción de Pinkbox y un servidor.
El primer episodio contaremos con la presencia de Gabriel J. Martín, psicólogo, una de las personalidades más reconocidas dentro de la población LGBT y en particular de los hombres gays, autor de libros como Quiérete mucho maricón y Gay Sex. Nos hizo el honor de grabar el primer episodio con él y estará disponible en Spotify y Apple Music. Un hombre en tacones el podcast, un hombre en tacones en digital y en físico. Toda esta información en hombreytacones.com. Oye, pues muchas felicidades por este podcast, porque creo que desde el podcast todavía pueden abarcar otro tipo de audiencia y qué increíble que lo hagan de la mano de especialistas, que lo hagan de la mano de gente pues que conoce y que ha estudiado. Y nos puedes comentar rápido sobre Salud Diversidad. Usted, ¿quién es Salud Diversidad? Salud Diversa, que es el nombre de esta clínica. Salud Diversa, esfuerzo de 3 socios: Gabriel Hernández, médico; Johnny Capié, psicólogo; y un servidor, Omar Ramos, comunicador. Decidimos abrir la primera clínica LGBT, especializada en población LGBT, que atiende la salud integral de esta población, aunque estamos abierta a todos, ¿no? Pero somos la primera clínica en México que justamente se anuncia así, ¿no? Que tiene este impulso por darnos una salud integral de calidad, con un servicio profesional, empático, libre de prejuicios. Estamos ubicados aquí en la Ciudad de México. Tenemos algunos servicios a distancia, como terapia psicológica a distancia, por ejemplo, asesoría médica a distancia. Entonces, todos nuestros servicios los pueden encontrar en saluddiversa.com, nuestras redes sociales @sdiversa, y ahí estamos para LGBT. Sabemos que la falta de este tipo de espacios en el interior de la República es todo un tema y una cosa muy triste, ¿no? Pero bueno, estamos en este primer gran esfuerzo. Pueden acercarse ahí. Tenemos un blog, tenemos un portal llamado PrEP Ahora, con toda la información sobre PrEP actualizada y aterrizada a la realidad en México. Entonces tenemos muchos materiales por allá que les pueden importar, que les pueden interesar para cuidar su salud integral, su salud sexual, su salud física, su salud emocional. Oye, pues muchísimas gracias. Yo repito mi felicitación por el podcast, porque ahora en la pandemia creo que los podcasts se hicieron muy famosos y qué increíble que pues puedan llegar a más gente todavía. Yo lo decía, a papás, a hijos, a hermanos, ¿no? A gente que rodea a una persona de la comunidad LGBT. Y recuerden, el libro es Un hombre en tacones. No olviden buscarlo en librerías o en estas tiendas de venta que también les llevan las cosas a su casa. Y muchísimas gracias. Él es Omar Ramos. Nos vemos muy pronto. Cuéntenos qué libro o qué autor quieren que traigamos por acá. Nosotros vamos a hacer todo lo que sea posible y todo, es más, lo posible y lo imposible para que él esté con nosotros. Muchísimas gracias. Yo soy Edson Pérez y nos vemos muy pronto.